Pamela y yo estamos hasta considerando la idea de irnos a esta isla, Fernando. Exactamente. Bienvenido. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están, Pamela, Gabriela? ¿Bien? Bien, bien. Y Con más ganas de viajar. con este tema. Claro. Pues sí, este es un tema que teníamos ya, había pasado un tiempo y no lo habíamos publicado, yo insistí en publicarlo y Muy ahora bien. sale en la Algarabía 153, que tiene la portada de la Wonder Woman. Maravillosa. Pero esta historia es fascinante, es tan fascinante que se han escrito novelas. Julio Verne escribió una crónica sobre esta historia, se han hecho películas. Sí. La más famosa es con Clark Gable y Charles Lofton, que es la Ok. más famosa. La ha hecho Denzel Washington, la ha hecho Mel Gibson. Muchos han interpretado esta historia porque es fascinante y es el motín del Bounty. El Bounty es un barco de la corona inglesa, el H.H. Bounty, que en 1787 lo compra la Armada Británica, la Marina Británica, para recorrer hasta la Polinesia, hasta Tahití, y recoger unas plantas que se llama árbol de pan, que se daban en ese lugar, para llevarlas, transportarlas hasta Bermudas, al Caribe, Ajá. o sea, al otro lado del mundo, Sí. para alimentar a los esclavos de manera muy barata. ¿No? Esta planta o se sea, daba sirve de manera para- silvestre, se para come, comer. planta de pan, es una planta especie de como de pan. guanábana, Ajá. y pues para a los esclavos dárselo como comida, alimento. ¿no? Como comida, ok. Bueno, pues en 1787 sale el Bounty con el capitán Blake, el capitán del barco, de Inglaterra bajan hacia América para cruzar por el Cabo de Hornos, ¿no? El Cabo de Hornos y llegar al Pacífico y llegar hasta Tahití a recoger las plantas, ¿no? Ok. Pues resulta que la tempestad le toca en el Cabo de Hornos, No en puede Tierra de ser. Fuego, y tiene que regresarse al Atlántico, entonces decide irse por África, al Cabo de Buena Esperanza, Qué hacia vueltón. África, Sí, claro. para poder llegar hasta Tahití. ¿Cuánto Después, tiempo 10 recorrieron? meses. Nada más, 10 señores. 10 meses, ¿no? mesecitos nada más. Pero el capitán estaba loco, ¿no? El capitán estaba loco, es la parte medular de la historia. Era con una disciplina muy férrea contra todos, los trataba mal, cualquier cosa que hacían los azotaba a los tripulantes del barco. Mira. Bueno, llegan a la isla, recogen, se tardan 5 meses en la isla porque la planta no estaba madura para poder claro. transportarla. Se tardan 5 meses, recogen las plantas, tratan de regresar a Inglaterra y ahí la locura del capitán se vuelve pues ya extrema qué y se pasa? amotinan. ¿Cómo? Se amotinan, por eso se llama el motín del Bounty. Claro. Y el segundo a bordo, el capitán Fletcher, que en la película es Clark Gable, se amotina, suben a 18, entre ellos al capitán y 18 no amotinados, a una balsa de 8 metros, con poquititos víveres, Y adiós. y los dejan en el medio del mar Atlántico. No. Medio del mar Atlántico. ¿Y qué sucede Y con ellos se ellos? regresan a Tahití, ¿no? Con el barco Ok. ya toman el poder Ya, del barco y claro. se regresan a Tahití. Pues una de las historias más fascinantes de la Marina Británica es que este capitán Blake, con esa lancha, con 18 hombres sobrepeso, sin cartas de navegación, logra recorrer 8,000 kilómetros y llegar hasta una isla que se llama Timor, sin ningún muerto. Él se va a Inglaterra, se va a Inglaterra Sí. y mandan a buscar a los amotinados en otro barco. Y estos dicen, no los van a encontrar, aquí Claro, los sí. encuentran en Tahití, pero vamos a buscar otro lugar. Y se van 1,300 kilómetros al sur de Tahití, llegan a una isla que se llama Pitcairn. Ajá. Ah, Ahí se llevan unas tahitianas, por supuesto, a la isla Pitcairn, queman el barco y se quedan ahí. Y desaparecen de alguna desaparecen, forma. no los vuelven a encontrar hasta muchos años después, donde ya estaban familias y todo. pues se han de ahí, haber ¿no? enamorado, porque en esa Claro. época, y bueno, todavía en algunas culturas se utiliza llevar el torso Sí, desnudo, ¿no? por supuesto. Seguro, así, Imagínate, las para tahitianas. estos hombres Claro. que llevaban 10 meses en el mar sin ver a ninguna mujer. Exactamente. Seguramente. Bueno, pues lo más fascinante de la historia es que esta isla sigue existiendo, bueno, por Ajá. supuesto, pero están los descendientes de los amotinados, viven ahí. O sea, sí se enamoraron. Sí, de hace 200 años y viven 49 personas en la isla. ¿Por Son qué no? es parte
del Imperio Británico. Claro. Y cada 6 meses va un barco y les lleva provisiones a los descendientes de los amotinados del Bounty. Y ahí es donde tú decías, Sí. ahora, como nadie quiere vivir en esa isla, Imagínate, hay una claro. tienda, 3 casas A y una ver, iglesia. espérame, ¿quién los mantiene? ¿Cómo que les mandan La corona souvenirs? británica. ¿De qué viven? ¿Solo de esos La- suministros? Solamente de esos ¿No hacen suministros. más nada? Y algo de turismo. Puedes ir a Ah. turistear, pero tienes que quedarte 6 meses, porque cada 6 meses va un barco a entregar. Pero ¿Qué te pagan dices, Pablo? dinero, como nadie quiere vivir ahí, te pagan $2,000 al mes si quieres, te dan Está bueno. casa. Está buena para ahorrar. Exactamente. Entonces ahí Para un año sabático. se pueden meter a Pitcairn, a la Claro. isla Pitcairn, y ahí van a ver el gobierno, la constitución de las Guau. 49 personas que viven ahí todavía en el siglo XXI. Y son descendientes, Descendientes de de estos las taitianas y los amotinados. Ahí está. ¿Y sobrevivieron todos o se fueron? No, muriendo? pues después de 200 años pues se han ido unos muertos, otros. No, me llegado refiero uno, a ¿no? que si todos tuvieron descendencia o entre ellos también tuvieron ahí pleito. Eso ya son muy... Tenemos que ir Ya a no descubrir lo esos sé. Vamos detalles a de la historia. descubrirlo y a ahorrar y a definitivamente. tener un año sabático ahí que nos mantenga el gobierno. ¿Ah? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Que Qué nos interesante mantenga la- historia.